brevemente, la intervención de Mercedes siempre nos interpela, ¿no?, como ciudadanía a ejercer nuestros derechos, efectivamente. Y José Carlos nos ha situado, ¿no?, en el ámbito de la actividad policial también cómo podemos, porque es cierto, ¿no? Todo lo que no se denuncia, todo lo que no se escribe no existe. En eso lo sabemos mucho las mujeres, ¿no?, que hemos sido muy nombradas a lo largo de la historia y, por tanto, ahora incluso el Museo del Prado, ¿no?, tiene que poner como una especie de exposición de perdón por tantos años esos cuadros guardados en las galerías o en este caso en las mazmorras, ¿no?, del museo, ¿no? Pero bueno, como a veces decimos, alguna vez la historia en grande tendrá que pedir perdón a las mujeres por muchísimas cosas, ¿no? Por muchísimas cosas. Tenéis la palabra. Intervenir, preguntar, interpelar. Hola, pues buenos días, gracias a los dos ponentes, fantásticos y fantásticas como siempre. Esta es una pregunta, Mercedes, que yo me hago esta mañana desayunando con mi amiga y compañera Carla Antonelli, que por cierto nos está puenteando un acto hoy en la universidad, pero que es fantástico que haya tanto debate, ¿no?, sobre igualdad y diversidad y delitos de odio. Reflexionábamos sobre el artículo que el otro día ABC publicaba, la primera ministra transexual en Bélgica, Petra de Sutter, si no recuerdo mal su nombre, y en el que el diario ABC seguía tratándolo en masculino y además me cuesta mucho creer que sea un error. Es decir... claro que no lo es. Cada vez que dicen presidente y no dicen presidenta, o cada vez que dicen concejal y no dicen concejala, claro que no. Hay una intencionalidad. Estoy de acuerdo contigo con que hay que hacer de usuario. Por ejemplo, los medios públicos de Andalucía, Canal Sur, tiene un consejo audiovisual que están deseando. Tengo amigos en el consejo, Amalia, Pilar Tábora, que están deseando que pongamos quejas y que manifestemos nuestra disconformidad. Pero yo recuerdo cuando yo estudié comunicación hace ya algunos años, no tanto como Iñaki Gabilondo, pero hace ya algunos cuantos, se llevaba aquello del libro de estilo. Y ahora en el que la información, lo has dicho que el 70% de la información la consumimos a través de televisión, y en el que yo ya no veo información sin debate. Es decir, el formato es un presentador, una presentadora con 3, 4 tertulianos, tertulianas, que inmediatamente que informan hacen un posicionamiento, digamos, sobre lo que están informando. Ya esto de los libros de estilo y en temas de diversidad especialmente, ¿se sigue haciendo? ¿No se sigue haciendo? Tú que estás más en contacto con los medios, quisiera saber un poco cómo está este tema a la hora de... Los libros de estilo... ¿no dicen que en la pandemia hicimos gran acopio de papel higiénico? Pues podrían haber aportado los libros de estilo. Estamos en un momento tan complejo que uno de los libros de estilo más importantes que ha habido en este país fue el del País. De hecho, casi todos nos hemos dedicado, lo comprábamos. Ahora alguien se compra un libro de estilo, incluso alguien se lo baja de las redes. Lo comprábamos porque ordenaba aquello que nos daba la sensación de hacer en busca de la excelencia. Es decir, no era por cuestiones morales solo, sino tácticas, instrumentos para hacer una información atractiva, interesante, buena, etcétera. En el caso de Canal Sur Televisión, por ejemplo, y como nos pasa tanto, como estamos tan colonizados, ¿verdad?, por la información centralista de Madrid, tanto, y nosotros somos responsables porque nos gusta una cosa de fuera y no somos capaces de defender lo que tenemos aquí. El primer protocolo, Teresa lo recordará,
que se hizo, que no lo hicieron las más listas de la casa y tal y cual, sino que lo hizo el Consejo de Redacción de la RTVA, hizo un protocolo sobre violencia de género extraordinario, en el que ellos mismos lo pasaron por redacción, lo pasaron por asamblea, lo pasaron por las redes para que les fuera devuelto. Pasaron mogollón de horas hasta que decidieron que ese texto era consensuado, que es muy importante. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, consensuar los límites, y otra, que nos pase algo cuando nos los pasamos. Seguramente en España tenemos, Manolo, el mayor número de protocolos firmados de buenas intenciones y buenos contenidos en los medios de comunicación. Cuando el escándalo de Alcácer y cuando el escándalo de Marta del Castillo, esas dos ocasiones que han sido durísimas, las televisiones privadas, recuerdo que con Marta del Castillo fue con María Teresa Fernández de la Vega cuando era vicepresidenta, firmaron unos protocolos que tú los lees y dices, bueno, por favor, esto es que se comprometen a respetar tal. Es papel mojado porque no pasa nada si no lo cumples. A mí hay una expresión que tiene que ver, claro que hay libros de estilo, claro, y luego permíteme que te diga una cosa, el Consejo Audiovisual, al que sabes que pertenecí cuando se formó, el primer Consejo Audiovisual que hubo en Andalucía en el 2005 y creo que ya lo dejé en el 2011, ¿no? El Consejo Audiovisual podría hacer muchísimo más de lo que hace, no solamente porque la ciudadanía, efectivamente, yo llevaba la oficina de quejas de la audiencia y es verdad que teníamos muchas quejas. Pero la gente a lo mejor también se cansa de poner quejas y que no pase nada. Y que no pase nada es que no pase nada. ¿Sabéis cuál es el problema del Consejo Audiovisual, no solamente de Andalucía, sino de aquel que se decidió que se hiciera en España? Que no tiene régimen sancionador. O sea, exactamente igual, la ley de la transaccional, de la Directiva Europea 2007, pasa, como hemos dicho muchas veces, en la Ley de la Infancia, la protección de la infancia, la Ley del Menor o la Ley de Igualdad. Hay un montón de cosas que afectan la Ley de Igualdad, por ejemplo, a contenidos discriminatorios de publicidad y tal. Y entonces dejan que la autoridad reguladora diga, y ya está. Pues fíjate tú lo que le preocupa a Basile, que yo le regañe y le diga, ¿qué te has pasado con la Isla de las Tentaciones? Qué disgusto más grande. Hombre, no. Es decir, como ha dicho nuestro amigo el comisario, los derechos hay que defenderlos. Y se defienden de manera coactiva. O estamos aquí jugando a que... No, hombre, no. Si usted me tiene que proteger, usted, Estado, me tiene que proteger de manera coactiva. Claro que sí. Y mancharnos las manos para que no se las manchen a los vulnerables ni a aquellos que necesitan protección. Entonces, claro que hay libros de estilo, pero Manuel, nunca la situación que tienen ahora mismo, yo no puedo entender lo que está pasando en RTV, donde tiene, por no hablar de Canal Sur, ¿no? que quiero, si queréis hablo, que no tengo ningún problema, ¿no? Creo que estamos en un momento de crisis general. Y que los ciudadanos, los partidos políticos, las asociaciones, deberíamos de exigir mucho más de un derecho que es nuestro. Ya no solamente que los medios públicos sean nuestros, es que el derecho a la información es nuestro. ¿Te contesto? Sí. Lo que pasa es que lo que estabas comentando, que quizás la herramienta sea o la medida sea que estos estamentos puedan tener un régimen sancionador directamente, o sea, sin tener que pasar por otro tipo de institución judicial. Mira, es que a mí me encanta el periodismo, ¿eh? Estáis tocándome tanto con lo de Iñaki. Es que además comunicas muy bien, Ricardo. Yo estuve por primera vez con Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy en el año 1986. Wow. Y me lo pasé muy bien. A mí me encanta la radio. Soy un apasionado de la radio y escucho mucho la radio. Además, tengo un vicio con la radio de la leche. Hablabas del libro de estilo, hablas de libertad de expresión. A mí me llama mucho la atención. Yo recuerdo cuando yo estaba en Cádiz trabajando,
ya era inspector de policía, y hubo un asesinato muy mediático. Es que has citado lo de Marta del Castillo, por ejemplo, por poner el caso, o lo de las niñas de Alcácer. Hubo un asesinato que fue muy mediático, mucho, en el año 2001. 2 niñas mataron a... El del libro de Óscar Lobato. A otra niña. Óscar Lobato ha hecho una novela sobre eso, el periodista. Pues... Fue terrible eso. De Clara, la investigación de ese asesinato la hice yo, y a mí me tocó, yo tenía 29 años, 30, me tocó en lo personal. Ha sido la primera y única vez que un trabajo profesional me toca la fibra sensible, porque fue tremendo. Tengo una relación y mantengo una relación con el padre de Clara, con el padre de la víctima, estupenda. Y esto es, me estoy yendo del tema, es en relación con... Pero fue un caso paradigmático también. En relación con la prensa. Es para poner el ejemplo, en España, decía Machado, es importante que hablen de uno, aunque sea bien, porque mal van a hablar seguro. Entonces, yo voy a hablar bien de un periodista, que además es amigo mío. A partir de entonces, tuve amistad con él, se llama Fernando Pérez Monguió, que es un crack, para mí es un crack. Yo le quiero mucho a Fernando. Él entonces era redactor del País en Cádiz y locutor de la SER. Y de Radio Cádiz. En Radio Cádiz, efectivamente. Fernando Pérez Monguió, que es el que hace La Ventana a Andalucía, además hace una tertulia en 7TV. 7TV, sí. Es muy bueno, yo le quiero mucho, por eso no voy a hablar mal de él. Pero tuvo un rigor periodístico en el tratamiento de ese asesinato tremendo, tremendo. Comparado, al malo no le voy a citar, con otro. Claro, y uno miraba y era el amarillismo, y el amarillismo y la invención, que la verdad no te jode un buen titular, frente al rigor. ¿Con quién contaba la gente? Con el del amarillismo. La gente te contaba la historia del amarillismo, el rigor no le interesa a la gente. A la gente no le interesa la información veraz, le interesa la información que quiere escuchar, y lo que quiere escuchar es cuanto más espectacular mejor. Al señor Basile que citas, se hizo un programa en el que hizo Mandarina, una productora, hizo un programa sobre este asesinato, donde cuando me propusieron el programa, a través de prensa de la policía, dije que sí. Prensa de la policía dijo, claro, que efectivamente. Grabé como 7 horas de programa, 7 horas relacionadas con todo el caso, y el programa, yo vi el piloto del programa, del programa en el que yo aparecía, y era un programa con un rigor, era un programa donde se hablaba de la investigación policial. Se iba a emitir en 4 al principio de comprarlo el grupo este. ¿Cuándo estaba Iñaki? No, cuando ya se habían comprado. Ya lo había comprado la gente esta de Telecinco y tal, ¿no? De Mediaset. Pero era al principio que todavía mantenía un cierto rigor. Y se iba a programar allí. Bueno, pues el piloto, su primer programa piloto no funcionó, lo quitaron. Acabaron emitiéndolo en Telecinco y ampliando las entrevistas, y yo del programa que vi al programa que salió no tenía absolutamente nada que ver, yo hablaba de lo que había pasado, de cómo se había investigado, de hechos completamente objetivos, y además yo evitaba las descripciones estas morbosas, evité todo tipo de morbo. Bueno, pues empecé a ver el programa, que el otro día me envió mi hija por YouTube el enlace, porque mi hija no lo había visto, mi hija mayor, que quiere ser periodista, y me envió el enlace por YouTube para que, dice, mira, papá, he visto el programa y tal, ¿no? Y volví a verlo y dije, joder, Dios mío, es que yo no quería participar en esto, yo no quiero participar en esto, es el rigor, es la veracidad, es narices, que nos cuesta mucho trabajo entender
Pero eso es educación, ¿eh? Es educación de la sociedad. Es educación de la sociedad. Vende mucho más La Isla de las Tentaciones. Claro, estoy tan de acuerdo que creo. Yo no lo he visto nunca. Que por ser, pues yo, por ejemplo, Hombres, Mujeres y Viceversa, que no lo había visto jamás, cuando el asesinato de Marta del Castillo, y yo estaba en el Consejo Audiovisual de Andalucía, lo vi. Lo vi porque uno tiene que saber cómo una niña como Marta del Castillo elige a un malote. Pero si es que los malotes eran los protagonistas de todas las teles, si es que nos llegó una queja de una maestra de un pueblo de Jaén diciendo, ustedes, señores del Consejo, ustedes saben una serie que había, un culebrón venezolano que tenía en aquella época Televisión Española, que era una apología de dejarse partir la cara, y a nadie se nos había ocurrido. ¿Estamos contra la ficción? No es eso. Lo que pasa es que un medio público no puede hacer apología, y en horario infantil, aunque sea por protección, etcétera, etcétera, apología de ciertas cosas. Es un compromiso con los valores, pero poniéndolo en positivo, y todo eso que dice José Carlos es la realidad, y además ahora ya, como nos estamos jugando la supervivencia, como los medios de comunicación no tienen publicidad, porque estamos viviendo un crack financiero, sanitario, institucional, etcétera, están muy baratitos, ¿eh? Están muy baratitos. Con 2 de pipas hablan de usted maravillas, que decir, sea usted corporación, diputación, Cajasol, o sea usted un vendedor de prostitución. Da igual. Hace poco, por fin, hemos dejado de tener anuncios en prensa escrita, anuncios de prostitución. ¿Saben por qué? Porque ha pasado a la red. Porque ha pasado a las redes sociales, porque ya no necesitan la prensa escrita. En España fue un país que tardó, solo hubo año 2006-2007, Público, quiero recordar, y Diario.es, que se negaron. Y Público apareció como prensa escrita, fue el primer periódico que no tenía ni toros ni anuncios de prostitución. Todos los demás, claro, veías el volumen de ingresos y decías, claro, es que la prensa local se mantenía una gran parte por eso. Es decir, es que efectivamente, si eres una prensa independiente, comercial, y es legítimo, aquí no estamos, yo no pretendo hacerlo todo público, ¿no? Es perfecto que la prensa sea un negocio más, como la literatura, como los editoriales, etcétera, ¿no? Pero claro, si no nos ponemos de acuerdo de la misma manera que hemos vivido como hemos sido capaces de ponerle dique a la venta de alcohol, por ejemplo. O sea, hace 20 años no nos hubiéramos planteado que no se pudiera anunciar alcohol en los medios de comunicación a determinadas horas, y lo hemos asumido. Hemos asumido el tabaco, hemos asumido que no aparecer. Vamos, yo no es que haya hecho programas fumando, es que no hacía otra cosa. Yo me pasaba 6 horas fumando en el estudio, con tele, con radio y con lo que viniera. Hemos sido capaces. Es que no somos capaces de evitar estereotipos, evitar, y vamos a lo que estábamos hablando hoy, evitar utilizar a las personas gays solo para una determinada manera. Si ese Consejo Audiovisual está tan preocupado, que hagan un estudio que tienen medios sobre cómo aparecen las personas LGTB en la mayoría de las televisiones. Que lo hagan, porque a lo mejor nos llevamos una sorpresa. Y las televisiones están abanderando la normalidad, la diversidad y la pluralidad, y no nos hemos enterado. Pero que lo hagan, ¿no? Perdón, me callo. Recibimos esa propuesta como niña, una propuesta de trabajo para los próximos tiempos. Si os parece bien, damos por finalizada esta mesa redonda.